Tener un maravilloso día. Disfrutar la historia. Todos. La sala de emergencias en el Hospital General Mercy estaba ocupada esa tarde de jueves. Sarah Thompson sostenía la mano de Ethan fuertemente mientras ella caminaba por los pasillos, intentando enmascarar el nerviosismo creciendo en su pecho. El niño de 5 años estaba llorando suavemente, sosteniendo su brazo izquierdo contra su cuerpo, el resultado de una caída en el patio de juegos de la escuela. «Me duele mucho, mami», murmuró Ethan, sus ojos castaños claros llenos de lágrimas. «Lo sé, cariño. El doctor te cuidará. Está bien. Estará mejor pronto», susurró Sarah, besando la parte superior de su cabeza, respirando ese aroma familiar de champú de niños y aventura. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas posadas en su nariz, los miró con una expresión profesional. «Documentos, por favor». Sarah hurgó en su bolso con una mano, manteniendo a Ethan cerca con la otra. Sus dedos temblaron ligeramente, no solo por la preocupación por su hijo, sino por una ansiedad inexplicable que se había apoderado de ella desde que habían entrado al hospital. Algo en el aire se sentía pesado, cargado con una energía que ella no podía identificar. «Ethan Thompson, 5 años», ella dijo, entregando los papeles. «Posible fractura de brazo. Habitación 3. Vaya por el pasillo a la derecha. El Dr. Hayes la verá en unos minutos». El nombre golpeó a Sarah como un puñetazo en el estómago. Hayes no podía ser. El universo no sería tan cruel. Ella sintió sus piernas flaquear por un momento, pero se forzó a seguir caminando. Había miles de Hayes en el mundo. No significaba nada, pero cuando abrieron la puerta de la oficina y sus ojos se encontraron con los suyos, el tiempo simplemente se detuvo. Nathan Hayes estaba de pie con su espalda a la puerta, examinando una radiografía contra la luz. Su cabello oscuro un poco más corto que antes, pero aún con esos rizos rebeldes que ella solía envolver alrededor de sus dedos, sus hombros anchos bajo la bata blanca. Esa postura segura que ella conocía también. Por un momento, fue como si 5 años no hubieran pasado. Él se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, fue como si todo el aire fuera aspirado de la habitación. «Sarah», su voz salió casi inaudible. Ella no podía moverse, no podía respirar. Allí estaba él, el hombre que había desaparecido de su vida cuando ella más lo necesitaba. El hombre cuyos sueños de la escuela de medicina eran más importantes que cualquier promesa de amor. El hombre que nunca supo que ella estaba embarazada. «Dr. Hayes», ella murmuró, su voz saliendo más fría de lo que pretendía. «Este es mi hijo, Ethan». Él se cayó en el patio de juegos y se lastimó su brazo. Los ojos de Nathan bajaron a Ethan, quien se escondió aún más detrás de su madre. Por un momento, eso se sintió como eternidad. Él solo miró fijamente al niño. Sarah pudo ver algo cambiando en su expresión. Confusión, reconocimiento, shock. «Hola, campeón», Nathan dijo suavemente, agachándose a la altura de Ethan. «¿Puedes decirme cómo te lastimaste?» Ethan miró a su madre buscando aprobación antes de responder. «Estaba en el tobogán e intenté hacerlo como Superman, pero me caí». Una sonrisa involuntaria cruzó el rostro de Nathan. «Superman, ¿eh? Él se lastima a veces también, ¿sabes? Pero él siempre mejora». Sarah observó la interacción con su corazón acelerado. La forma en que Nathan habló con Ethan fue natural, cariñosa, y ella no podía ignorar cuán parecidos eran. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, incluso la forma en que Ethan inclinaba su cabeza cuando tenía curiosidad. «Echemos un vistazo a ese brazo». «Está bien», dijo Nathan poniéndose de pie. Sus ojos se encontraron con los de Sarah de nuevo,
y ella vio en ellos una tormenta de emociones que reflejaba su propia confusión. Él comenzó a examinar a Ethan con cuidado profesional, pero Sarah pudo notar la tensión en sus movimientos. Cada vez que sus dedos tocaban el brazo del niño, era como si estuviera descubriendo algo nuevo, algo que lo dejaba cada vez más perturbado. ¿No parece una fractura?, Nathan murmuró más para sí mismo. Probablemente solo un moretón. Pero hagamos una radiografía para estar seguros. ¿Duele una radiografía?, preguntó Ethan, con los ojos bien abiertos. No, no duele para nada. Es como tomar una foto justo desde el interior, explicó Nathan, su voz suave contrastando con la tensión en su rostro. Sarah podía sentir el peso del silencio entre ellos. Había tantas cosas no dichas, tantas preguntas colgando en el aire. Ella quería gritar, quería correr, quería explicar todo de una vez, pero todo lo que pudo hacer fue quedarse allí observando al hombre que una vez amó examinar al hijo que habían tenido juntos sin que él lo supiera. La enfermera te llevará para la radiografía, dijo Nathan, su voz profesional. Pero Sarah podía oír el temblor apenas perceptible. Luego regresarás aquí. Cuando la enfermera vino a buscar a Ethan, Sarah se levantó para ir con él, pero la voz de Nathan la detuvo. Sarah, ¿podemos hablar? Después de que tenga el examen, ella se giró lentamente, encontrando sus ojos. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que habían estado en la misma habitación, respirando el mismo aire. Y ahora aquí estaban en medio de una situación que ella había imaginado miles de veces, pero nunca así. No hay nada de qué hablar, Nathan, ella dijo, pero su voz falló en la última sílaba. Por favor. Esa única palabra llevaba el peso de 5 años de silencio. Sarah asintió casi imperceptiblemente antes de seguir a Ethan fuera de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, sosteniendo la mano de su hijo, Sarah sintió que su vida cuidadosamente construida acababa de desmoronarse. El secreto que ella había estado guardando se había convertido en una bomba de tiempo con cuenta regresiva, y las manecillas acababan de marcar cero. La radiografía confirmó que no había fractura, solo un moretón que sanaría en unos pocos días. Ethan estaba visiblemente aliviado, balanceando sus piernas en la mesa de examen, mientras Sarah ajustaba un cabestrillo improvisado alrededor de su brazo. Pero la calma del niño contrastaba dramáticamente con la tormenta gestándose dentro de ella. ¿Puedo jugar en el patio de juegos mañana, mami?, preguntó Ethan, sus ojos brillando con la típica resistencia infantil al dolor. Veremos cómo te sientes, cariño, respondió Sarah, pasando su mano por su cabello que tenía exactamente la misma textura y color que el de Nathan. Cuando regresaron a la oficina, Nathan estaba sentado detrás del escritorio, pero Sarah pudo ver sus manos temblando ligeramente mientras escribía en la gráfica. Él levantó la vista cuando entraron, y de nuevo esa mirada intensa recorrió el rostro de Ethan. Entonces, Superman, Nathan dijo forzando una sonrisa, parece que no rompiste nada, pero necesitarás usar ese cabestrillo por unos días. Está bien. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Ethan, haciendo un puchero. Unos 3 o 4 días. Apuesto a que serás el niño más valiente de la escuela. Sarah observó la interacción, su corazón rompiéndose poco a poco. La forma en que Nathan miraba a Ethan ya no era solo profesional. Había algo más profundo allí, una conexión que él mismo aún no podía nombrar completamente. Ethan, ¿qué tal si esperas en la sala de espera por unos minutos? La enfermera tiene algunos libros para colorear, sugirió Sarah, intentando mantener su voz firme. ¿Puedo llevar mi coche?, preguntó Ethan, sacando un pequeño coche rojo de su bolsillo. Claro que sí, campeón,
Nathan respondió antes de que Sarah pudiera hablar. Y si puedes colorear un dibujo entero, te daré una pegatina especial. Después de que Ethan se fue con la enfermera, el silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Nathan se puso de pie lentamente, apoyando sus manos en el escritorio, sus nudillos blancos por la presión. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió como un susurro áspero. Sarah cerró sus ojos, intentando encontrar fuerza. Nathan, ¿cuánto tiempo, Sarah? Él repitió más firme esta vez. 5 años y medio. Su voz era apenas audible. Nathan pasó su mano por su rostro y Sarah pudo ver el momento exacto en que hizo clic. Sus ojos se abrieron y él se desplomó en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Dios mío, él es él, no pudo terminar la frase. Tu hijo. Las palabras salieron de Sarah como una confesión dolorosa que ella había guardado por años. Ethan es tu hijo, Nathan. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de su respiración pesada de ambos. Nathan apoyó sus codos en el escritorio y enterró su rostro en sus manos. ¿Por qué nunca me dijiste? Cuando él finalmente levantó la vista, Sarah vio lágrimas que él intentaba contener. ¿Por qué, Sarah? Yo tenía el derecho de saber. Derecho. La palabra salió más amarga de lo que ella pretendía. Te fuiste, Nathan. Dijiste que la medicina era tu prioridad, que no tenías tiempo para complicaciones. Recuerda esa palabra, complicaciones. Yo nunca te llamé una complicación. No directamente. Pero eso es lo que quisiste decir cuando dijiste que necesitabas enfocarte en tus estudios, que las relaciones serias eran una carga que no podías llevar. Sarah se sentó en la silla frente a él, sus propias manos temblando. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que te fuiste a la escuela de medicina. Intenté llamarte. ¿Intentaste llamarme? Nunca recibí 3 veces, Nathan. 3 veces. La primera vez un compañero tuyo dijo que estabas demasiado ocupado. La segunda vez tú mismo respondiste y dijiste que estabas estudiando para un examen importante y llamarías de vuelta más tarde. Nunca lo hiciste. La tercera vez Sarah hizo una pausa, el dolor de ese momento aún vivo en su memoria. La tercera vez dijiste que necesitábamos tomarnos un descanso, que tu carrera era más importante que cualquier cosa que hubiéramos tenido. Nathan abrió su boca para hablar, pero no salieron palabras. Yo estaba de 7 semanas de embarazo. Nathan, asustada, sola, sin saber qué hacer. ¿Y tú? Dijiste que tu carrera era más importante que cualquier cosa que hubiéramos tenido. Sarah limpió una lágrima que insistía en caer. Entonces, decidí que si no querías ser parte de mi vida, tampoco serías parte de la vida de mi hijo. Nuestro hijo, él corrigió. Su voz ronca de emoción. Mi hijo, yo fui la que pasó 9 meses embarazada sola. ¿Quién se levantaba en medio de la noche cuando lloraba? ¿Quién le enseñó a caminar, a hablar, a atarse los zapatos? ¿Quién se quedaba despierta cuando tenía fiebre? ¿Quién ella se detuvo, dándose cuenta de que estaba siendo cruel? Pero el dolor de años no podía simplemente ser ignorado. Nathan se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a ella. Debiste haber insistido, debiste haberme contado sobre el embarazo y debiste haber devuelto mis llamadas. Sarah respondió, pero no lo hiciste y aprendí a vivir sin ti. Ethan aprendió a vivir sin un padre. ¿Pregunta por mí? La pregunta la tomó por sorpresa. Sarah suspiró. A veces, siempre le digo que su padre tuvo que irse antes de que él naciera, que a veces los adultos toman decisiones difíciles. Y ahora Nathan se giró para mirarla. ¿Qué hacemos ahora? Sarah lo miró. Realmente miró. Él estaba más maduro con algunas líneas alrededor de sus ojos.
ojos que no estaban allí antes. Pero él seguía siendo el mismo hombre del que se había enamorado en la universidad, el mismo hombre que se había ido y roto su corazón. No sé, ella respondió honestamente. Honestamente, Nathan, no sé. Un ruido en la puerta los interrumpió. Ethan apareció con un dibujo coloreado en sus manos, una sonrisa orgullosa en su rostro. Mira, doctor. Dibujé a un doctor salvando gente. Nathan se agachó de nuevo, recibiendo el dibujo con manos que aún temblaban ligeramente. En la imagen, un hombre con una bata blanca estaba sonriendo junto a una familia feliz. Es perfecto, Ethan. Eres un artista increíble. Ethan sonrió y en esa sonrisa Sarah vio a Nathan completamente. La misma expresión, la misma luz en sus ojos. Ella sabía que no había vuelta atrás ahora. El secreto había sido revelado y sus vidas nunca serían las mismas. 3 días habían pasado desde el reencuentro en el hospital y Sarah no podía dejar de pensar en la conversación que habían tenido. Nathan había pedido su número de teléfono, afirmando que necesitaba hacer seguimiento a la recuperación de Ethan, pero ambos sabían que había mucho más detrás de esa petición. En la mañana del domingo, mientras Ethan estaba viendo dibujos animados en la sala de estar, el teléfono sonó. Sarah miró la pantalla y su corazón se aceleró. Nathan. Hola, Sarah. Hola, soy Nathan. Su voz sonaba nerviosa, dubitativa. ¿Cómo se siente Ethan? Mejor. Su brazo apenas le duele más. Ella hizo una pausa, escuchando los sonidos familiares de la casa. Ethan riendo de algo en la televisión. El tic-tac del reloj de la cocina. Nathan, ¿qué quieres realmente? Un largo silencio siguió. Ella casi podía oírlo reuniendo valor al otro lado de la línea. Me gustaría verlo, a Ethan. Quiero decir, sí, si me dejas. Sarah cerró sus ojos. Ella sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. Nathan, por favor, Sarah, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero él es mi hijo. Me perdí 5 años. No quiero perderme más. La sinceridad en su voz la desarmó. Sarah miró a Ethan, quien estaba tarareando la canción de apertura de los dibujos animados, completamente ajeno a la conversación que estaba cambiando su vida. Él no sabe quién eres, ella dijo en voz baja. Para él, eres solo el doctor que cuidó su brazo. Entiendo, y no le diré nada hasta que estés lista. Yo solo quiero conocerlo. 1 hora después, el timbre sonó. Ethan corrió a la puerta, curioso como siempre. ¿Quién es, mami? Es el doctor Hayes. ¿Lo recuerdas? Él vino a ver cómo estás. Ethan estalló en una sonrisa. El doctor que me dio la pegatina. Cuando Sarah abrió la puerta, Nathan estaba de pie allí con una bolsa en su mano, vistiendo jeans y una camiseta azul marino sin la bata blanca. Él parecía más joven, más como el hombre que ella había amado años atrás. Hola, campeón. Nathan se agachó a la altura de Ethan. ¿Cómo va ese brazo? Mucho mejor. ¿Quieres ver? Ethan movió su brazo cuidadosamente, orgulloso de su recuperación. Asombroso. Realmente eres valiente. Nathan sonrió y Sarah notó cómo sus ojos se iluminaban al mirar a su hijo. Te traje algo para ti. De la bolsa, él sacó un juego de coches en miniatura, camiones de bomberos, ambulancias, coches de policía. Los ojos de Ethan se abrieron. ¿Para mí? Claro. Los héroes necesitan vehículos especiales. ¿No es así? Sarah observó la escena con una mezcla de emoción y aprensión. Viendo a Nathan interactuar con Ethan, despertó sentimientos que ella había enterrado hacía mucho tiempo. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó Ethan, ya abriendo el paquete de coches. Me encantaría. Los dos se sentaron en la alfombra de la sala de estar, y Sarah se sorprendió de cuán natural se veía la escena. Nathan parecía genuinamente interesado en los juegos de Ethan,
haciendo sonidos de sirena, creando historias de rescate, riendo de los chistes tontos del niño. Doctor Hayes, Ethan dijo de repente, ¿tienes hijos? La pregunta tomó tanto a Nathan como a Sarah por sorpresa. Nathan miró rápidamente a Sarah antes de responder. No, bueno, es complicado. Él pasó su mano por su cabello, un gesto nervioso que Sarah conocía bien. Pero me encantaría tener un niño genial como tú. Puedes ser mi amigo entonces. Mami dice que los amigos también son familia. Sarah sintió sus ojos llenarse de lágrimas. La inocencia de Ethan hizo todo más simple y más complicado al mismo tiempo. Me encantaría ser tu amigo, Nathan respondió, su voz ligeramente ronca de emoción. A medida que pasaban las horas, Sarah se relajó gradualmente. Nathan fue paciente con Ethan, respondió las interminables preguntas del niño, y lo más importante, parecía genuinamente interesado en conocer la personalidad de su hijo. ¿Puedo contarte un secreto? Ethan susurró a Nathan como si fuera lo más importante del mundo. Claro, sé cómo hacer panqueques, mami me enseñó. Ella hace los mejores panqueques de plátano en todo el mundo. Nathan miró a Sarah por encima de la cabeza de Ethan, y algo pasó entre ellos. Un recuerdo compartido. Él recordó las mañanas de domingo cuando estaban saliendo, cuando ella se levantaba temprano para hacer panqueques de plátano para ambos. Era su plato favorito en aquel entonces. Los panqueques de plátano realmente son especiales, Nathan dijo suavemente. ¿Quieres que le pida a Memi que haga algunos para ti? Antes de que Sarah pudiera responder, Ethan ya estaba de pie. Mami, ¿puede el doctor Hayes cenar con nosotros? Por favor. Sarah miró a Nathan, quien esperaba su respuesta con una expresión esperanzada. Bueno, iba a hacer algo simple de todos modos. Por favor, mami, él es mi amigo ahora. Sarah suspiró, pero no pudo resistir el entusiasmo de su hijo. Está bien, pero nada demasiado elegante. Ok. En la cocina, mientras Sarah preparaba la cena, Nathan ayudó a Ethan a organizar sus nuevos coches en la mesa. Ella los observó de reojo, notando cómo Ethan ya se había acostumbrado a su presencia. Mami, el doctor Hayes sabe tantas cosas. Él me dijo cómo funciona el corazón. ¿En serio? Sarah sonrió a pesar de la confusión en sus sentimientos. Y él dijo, cuando sea mayor, puedo ser un doctor, también, si quiero. Nathan apareció en el umbral de la cocina. ¿Puedo ayudar? No necesitas. Quiero ayudar. Ellos trabajaron en silencio por unos minutos. Nathan lavando los platos que Sarah estaba usando, una especie de danza doméstica que se sentía extrañamente familiar y natural al mismo tiempo. Gracias, Sarah dijo en voz baja, por ser tan amable con él. Él es increíble, Sarah. Hiciste un trabajo asombroso. Hice lo que pude. Después de la cena, Ethan insistió en que Nathan se quedara a ver su dibujo animado favorito. Los tres se acomodaron en el sofá. Ethan en el medio hablando sin parar sobre los personajes. Sarah y Nathan intercambiando miradas por encima de la cabeza del niño. Cuando Ethan comenzó a quedarse dormido, apoyándose en el brazo de Nathan, Sarah sintió su corazón apretarse. La escena era hermosa y aterradora. Creo que alguien necesita ir a la cama. Ella susurró. Yo lo llevaré. Nathan ofreció. Y antes de que Sarah pudiera protestar, él ya estaba levantando a Ethan cuidadosamente. Ethan se acurrucó naturalmente en el pecho de Nathan, murmurando algo sobre coches y superhéroes. Sarah los guió al dormitorio, observando cómo Nathan acostaba a su hijo con la delicadeza de alguien tocando algo precioso. «Buenas noches, campeón», Nathan susurró, ajustando la manta. «¿Volverás mañana?», preguntó Ethan, con sus ojos aún cerrados. Nathan miró a Sarah buscando orientación. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Si tu mamá me deja, volveré».
Genial, mañana te mostraré mi colección de dinosaurios. De vuelta en la sala de estar, el silencio entre ellos era diferente ahora, menos cargado de tensión, pero lleno de posibilidades inexploradas. Él es increíble, Nathan dijo, sentado en el borde del sofá, inteligente, cariñoso, curioso. Él es todo lo bueno. «Le gustaste», Sarah admitió sentada al otro lado del sofá. «Eso no es común. Ethan suele ser tímido con extraños. Quizás no soy realmente un extraño». La frase colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. Sarah sabía que estaban entrando en territorio inexplorado, pero por primera vez en 5 años, ella no estaba enfrentando todo sola, y eso la asustaba más de lo que debería. Emily Hargrove observó a Nathan desde el otro lado del restaurante con creciente irritación. Ellos habían planeado una cena romántica para discutir los próximos pasos en su relación. Ella incluso había soltado algunas pistas sobre el anillo de diamantes que había visto en una joyería en el centro. Pero allí estaba él, comiendo distraídamente su comida, con una mirada distante y su mente claramente en otro lugar. «Nathan», ella dijo, su voz aguda rompiendo su ensoñación. «¿Me estás escuchando?» Él parpadeó como si volviera de un trance. «Lo siento, ¿Qué decías?» «Emily», ella corrigió. Aunque habían estado juntos por 8 meses, estaba hablando sobre la fiesta navideña del hospital la próxima semana. «Papi quiere que conozcas a algunos inversores importantes». Nathan asintió mecánicamente, pero Emily podía ver que su atención se había desviado de nuevo. Por los últimos días, él había estado diferente, distante, pensativo, como si algo estuviera consumiendo sus pensamientos. «¿Está todo bien?», ella preguntó, intentando sonar preocupada, aunque su irritación estaba creciendo. «Sí, solo trabajo». Emily estudió su rostro. Ella conocía a Nathan lo suficientemente bien para saber cuándo estaba mintiendo. Y él estaba mintiendo ahora. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Algún caso complicado? ¿Una situación personal que surgió recientemente? Nathan finalmente la miró a los ojos. «Nada de lo que necesites preocuparte», pero Emily ya estaba preocupándose. En 8 meses de citas, ella había construido cuidadosamente su posición en la vida de Nathan. Como la hija del director del hospital, ella tenía influencia y conexiones. Como doctora especializada en cardiología pediátrica, ella tenía su propio prestigio. Y como la mujer al lado de Nathan Hayes, uno de los doctores jóvenes más prometedores del hospital, ella tenía el futuro que siempre había soñado. Ella no iba a dejar que nada ni nadie destruyera eso. Al día siguiente, Emily llegó al hospital temprano y fue directamente a la oficina de su padre. El Dr. Robert Hargrove, el director, estaba revisando informes cuando ella llamó a la puerta. «Emily, qué grata sorpresa». Él sonrió gesticulando para que ella se sentara. «¿Cómo está Nathan? ¿Todavía cenaremos esta semana?» «De hecho, papá, de eso quería hablar». Emily se sentó, cruzando sus piernas elegantemente. «Estoy preocupada por Nathan. Él ha estado actuando muy extraño últimamente». El doctor Hargrove frunció el ceño. «¿Extraño? ¿Cómo?» «Distante, preocupado, y ayer descubrí algo perturbador». Emily había, de hecho, seguido discretamente a Nathan el domingo. Ella vio cuando él fue a la casa de Sarah, cuando él compró los juguetes, cuando él pasó horas dentro y ella había hecho su investigación sobre Sarah Thompson. Madre soltera de un niño de 5 años, trabajaba como diseñadora gráfica autónoma. «Él se está involucrando con una mujer cuestionable», Emily continuó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Una madre soltera con un historial que podría comprometer su reputación y consecuentemente la del hospital». «¿Qué tipo de historial?»
Emily abrió la carpeta que había traído. Documentos que ella había recolectado a través de contactos dudosos y algunas manipulaciones creativas de la verdad. Inestabilidad financiera, múltiples cambios de dirección, y ella hizo una pausa dramáticamente. Negligencia infantil. El niño fue llevado a la sala de emergencias con una lesión sospechosa la semana pasada. El doctor Hargrove examinó los papeles, su rostro poniéndose más serio. Emily había sido muy cuidadosa con la falsificación, nada técnicamente ilegal, solo creativamente interpretado. Emily, estas son acusaciones muy serias. Lo sé, papá, y por eso estoy preocupada. Si Nathan se está involucrando emocionalmente con esta situación, él podría tomar decisiones que dañen no solo su carrera, sino también la seguridad de ese niño. Emily se inclinó hacia adelante, tocando la mano de su padre. Quizás deberíamos reportar la situación a los servicios de protección infantil por el bien del niño. Por supuesto, el doctor Hargrove dudó. No sé si deberíamos involucrarnos, papá. ¿Qué pasaría si los medios se enteraran de que el hospital descuidó señales de abuso infantil, que uno de nuestros doctores más jóvenes estaba involucrado en la situación? Emily dejó la implicación colgar en el aire. Al día siguiente, Sarah estaba preparando el almuerzo cuando el timbre sonó. Ethan corrió a la puerta, esperando que fuera Nathan. Él había prometido volver a ver la colección de dinosaurios. Mami, son algunas personas en traje. El corazón de Sarah se enfrió. A través de la ventana, ella vio a dos adultos con expresiones serias y portapapeles en mano. Servicios de protección infantil. Ethan, ve a tu habitación y juega, por favor. ¿Pero qué hay del Dr. Annie? Hayes, él vendrá más tarde. Ve, cariño. Con manos temblorosas, Sarah abrió la puerta. Señora Thompson, somos de los servicios de protección infantil. Recibimos un informe y necesitamos hacer algunas preguntas. El mundo de Sarah colapsó. ¿Qué tipo de informe? Sobre posible negligencia de su hijo Ethan. ¿Podemos pasar? Sarah no tuvo elección. Por la siguiente hora, ellos buscaron en su casa, hicieron preguntas sobre la caída de Ethan, sobre sus finanzas, sobre su historial de relaciones. Ellos preguntaron sobre Nathan, sobre con qué frecuencia él visitaba, sobre la naturaleza de su relación. El informe indica que usted puede estar poniendo a su hijo en riesgo al exponerlo a relaciones inestables. Una de las trabajadoras sociales explicó, eso es ridículo. Ethan nunca ha sido descuidado. Él se cayó en el patio de juegos de la escuela. Sí, estaremos comprobando eso con la escuela, también. Y con el doctor que lo trató después de que ellos se fueron, Sarah se sentó en el suelo de la sala y lloró. Ethan apareció en el umbral del dormitorio, confundido y asustado. Mami, ¿por qué lloras? ¿Hicimos algo mal? No, cariño, no hicimos nada mal. Pero mientras abrazaba a su hijo, Sarah no podía dejar de pensar, ¿quién haría algo así? ¿Quién querría separarla de Ethan? ¿Y por qué tenía la terrible sensación de que esto tenía todo que ver con Nathan? Cuando el teléfono sonó una hora después, ella respondió con su voz aún ronca por las lágrimas. Sarah, soy Nathan. Estoy yendo para allá. ¿Puedo? No. La palabra salió más dura de lo que ella pretendía. No vengas. ¿Qué pasó? Servicios de protección infantil estuvo aquí. Alguien hizo un informe contra mí. Dijo que estoy descuidando a Ethan. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Nathan, creo que sería mejor si no vinieras aquí más por el bien de todos. Sarah, no. No hagas esto. Resolvamos esto. Ella colgó el teléfono, pero no pudo ignorar la sensación de que su vida acababa de complicarse de una manera que nunca podría haber imaginado. La citación llegó en una fría mañana de martes,
entregada por un oficial que apenas podía mirar a Sarah a los ojos. El papel tembló en sus manos mientras leía las palabras que parecían saltar de la página. Aparición obligatoria en los servicios de protección infantil para aclaración respecto a acusaciones de negligencia contra el menor Ethan Thompson. Ethan estaba en la escuela. Ajeno a la tormenta que se formaba alrededor de su pequeña vida, Sarah se desplomó en la silla de la cocina, los documentos aún en sus manos, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Negligencia, ella murmuró al vacío de la casa. Creen que estoy descuidando a mi propio hijo. Las lágrimas comenzaron a fluir antes de que ella siquiera se diera cuenta. 5 años. 5 años criando a Ethan sola, siendo madre y padre, trabajando como autónoma para poder estar siempre presente, renunciando a sus propias necesidades para asegurarse de que él tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora alguien, algún extraño malicioso, estaba cuestionando todo eso. El teléfono sonó, haciéndola saltar. Era Nathan. Sarah, me enteré de la citación. Necesito verte. ¿Cómo te enteraste? La pregunta salió más como una acusación. Tengo contactos en el hospital. La noticia me llegó. Su voz sonó tensa, preocupado. Sarah, esto es absurdo. Cualquiera que te conoce sabe que eres una madre ejemplar. Cualquiera que me conoce, ella repitió amargamente. El problema es que aparentemente hay alguien que no me conoce haciendo informes falsos sobre mí. Iré contigo a los servicios de protección infantil. Como el doctor que trató a Ethan, puedo testificar. No. La palabra salió como un grito. Nathan, ¿no entiendes? Tu presencia solo empeorará las cosas. Ya están cuestionando nuestra relación. Sarah podía oír su respiración pesada al otro lado de la línea. ¿Qué relación, Sarah? Ni siquiera tenemos una relación. La frialdad en su voz la golpeó como una bofetada. Exactamente. Y por eso necesitas mantenerte alejado de mí y de Ethan. Ella colgó antes de que él pudiera responder, pero el teléfono inmediatamente sonó de nuevo. Sarah miró la pantalla y colgó de nuevo. 5 llamadas más siguieron antes de que ella finalmente descolgara el teléfono. Cuando Ethan llegó a casa de la escuela esa tarde, Sarah intentó mantener la normalidad. Pero los niños tienen una percepción aguda para la ansiedad adulta. «Mami, ¿estás triste?», preguntó Ethan, soltando su mochila en el suelo y corriendo a abrazarla. «Estoy un poco preocupada, cariño, pero no tiene nada que ver contigo. ¿Es por el doctor Hayes? Él no vino ayer». Sarah sintió su corazón apretarse. Ethan había esperado a Nathan todo el día, preguntando cada hora cuándo llegaría su amigo doctor. Ella había inventado excusas. Dijo que él estaba ocupado en el hospital, pero las preguntas inocentes de su hijo eran como cuchillos en su pecho. «Ethan, necesitamos hablar». Sarah se sentó en el sofá y jaló a su hijo sobre su regazo. «¿Recuerdas cuando te expliqué que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles?» Ethan asintió, sus ojos marrones tan parecidos a los de Nathan, fijos en el rostro de su madre. «Bueno, el doctor Hayes no podrá visitarnos más». «¿Por qué?». La voz de Ethan salió pequeña, confundida. Porque él está muy ocupado siendo un doctor y salvando gente, pero él dijo que yo era su amigo especial. Las lágrimas que Sarah había logrado controlar todo el día regresaron con toda su fuerza. «Lo sé, cariño, lo sé». Ethan abrazó el cuello de su madre, sintiendo su tristeza, incluso sin entenderla completamente. «Está bien, mami. Todavía nos tenemos el uno al otro». Esa noche, después de acostar a Ethan, Sarah se quedó despierta en la cocina, rodeada de documentos, extractos bancarios, recibos de citas médicas, informes escolares, fotos de Ethan.
Feliz y sano, ella estaba construyendo una defensa desesperada contra acusaciones de las que ni siquiera conocía los detalles. Sus manos temblaban mientras escribía una carta explicando cada aspecto de la vida de Ethan, cada cuidado que ella tomó, cada sacrificio que ella hizo. Era como tener que probar que ella era humana, que amaba a su hijo, que merecía ser madre. La peor parte era la sensación de estar sola de nuevo. Por unos días, ella se había permitido imaginar que quizás no tenía que llevar todo sola, que quizás Nathan podría ser una presencia positiva en la vida de Ethan, que quizás podrían encontrar una manera de funcionar como familia, aunque no tradicional. Pero ahora todo se estaba desmoronando y ella estaba de vuelta al lugar que conocía bien, sola contra el mundo, protegiendo a su hijo, la única manera que ella sabía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Nathan caminaba de un lado a otro en su apartamento, intentando sin éxito llamar a Sarah. El sentimiento de impotencia lo consumía. Su mente médica analizó la situación. Alguien había hecho un informe específico contra Sarah justo después de que él empezó a visitarla. No podía ser una coincidencia. Él pensó en Emily, cómo ella había estado actuando extraño últimamente, haciendo preguntas sobre su tiempo libre, sobre dónde pasaba sus fines de semana, la forma en que ella había sugerido aparentemente, casualmente, que él debería enfocarse más en su carrera y menos en distracciones. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Emily, hola cariño. Escuché que estás preocupado por algo. ¿Quieres hablar? La preocupación en su voz sonaba falsa, estudiada. ¿Cómo supiste que estoy preocupado? Bueno, eres mi novio. Noté estas cosas. Nathan cerró sus ojos, una terrible sospecha tomando forma en su mente. Emily, ¿sabes algo sobre un informe a los servicios de protección infantil contra uno de nuestros pacientes? El silencio al otro lado duró demasiado. ¿Por qué sabría yo sobre eso? Responde la pregunta, Emily. Nathan, me estás asustando. ¿Por qué te importaría un informe contra algún paciente al azar? Ella no es solo una paciente al azar. Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas. Y tú sabes eso, ¿no es así? Otro silencio revelador. Emily, ¿qué hiciste? Yo te protegí. Nathan nos protegió. Esa mujer estaba aprovechándose de tu amabilidad, usando a su hijo para manipularte. Fuiste tú. No fue una pregunta. Tú hiciste el informe. Yo te salvé de una situación que podría destruir tu carrera. Nathan colgó el teléfono tan fuerte que casi lo rompe. La ira que él sintió en ese momento fue diferente a cualquier cosa que él hubiera experimentado jamás. Emily había atacado a Sarah, había atacado a Ethan, había atacado a su familia. Su familia. Por primera vez, Nathan admitió para sí mismo. Sarah y Ethan eran su familia. Él haría cualquier cosa para protegerlos, incluso si eso significaba destruir la carrera por la que él había sacrificado tanto en el pasado. Nathan no durmió esa noche. Sentado en la mesa de la cocina con su portátil abierto y papeles esparcidos, él trabajó metódicamente para construir un caso contra Emily y su padre. Cada correo electrónico, cada conversación, cada documento que pudiera probar la conspiración contra Sarah estaba siendo cuidadosamente organizado. Para las 5 de la mañana, él había recolectado suficiente evidencia. Grabaciones de conversaciones donde Emily admitió haber investigado a Sarah. Correos electrónicos intercambiados con contactos dudosos para obtener información falsa. Y lo más incriminatorio de todo, una conversación grabada donde ella confesó a su padre que ella había fabricado parte de la evidencia. La aplicación de grabación en su teléfono se había convertido en su mejor amigo. Emily, en su arrogancia, había sido descuidada en conversaciones telefónicas,
durante los últimos días, especialmente después de que él comenzó a cuestionarla directamente. A las 7 en punto de la mañana, Nathan estaba en la puerta de los servicios de protección infantil, esperando que abrieran. Él había llamado antes, programando una reunión urgente bajo el pretexto de tener información relevante sobre el caso Thompson. La trabajadora social que lo recibió, la misma que había visitado a Sarah, pareció sorprendida de verlo, Dr. Hayes. No esperábamos verlo aquí, Dra. Rivera. Necesito hablar sobre el caso de Ethan Thompson. Hay información crucial que usted necesita saber antes de tomar cualquier decisión. Ellos se sentaron en una pequeña habitación mal iluminada. Nathan colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Primero, quiero dejar clara mi posición. Yo soy el padre biológico de Ethan Thompson. Los ojos de la doctora Rivera se abrieron mientras ella tomaba un bolígrafo para tomar notas. Su madre, Sarah Thompson, y yo tuvimos una relación hace 6 años. Cuando rompimos, ella estaba embarazada, pero yo no lo sabía. Solo me enteré la semana pasada cuando ella trajo a Ethan al hospital después de una caída accidental en la escuela. Nathan tomó una respiración profunda antes de continuar. Desde entonces, he estado visitando a mi hijo, intentando establecer una relación con él. Sarah es una madre ejemplar. Doctora Rivera, lo que usted está investigando es una fabricación completa. Dr. Hayes, estas son acusaciones muy serias y tengo pruebas. Nathan abrió la carpeta, revelando documentos, fotografías y una grabadora digital. El informe contra Sarah fue fabricado por Emily Hargrove, una doctora en el Hospital General Mercy e hija del director, el doctor Robert Hargrove. Él encendió la grabadora. La voz de Emily resonó por la pequeña habitación. Yo te salvé de una situación que podría destruir tu carrera. Esa mujer estaba aprovechándose de tu amabilidad, usando a su hijo para manipularte. La doctora Rivera dejó de escribir, mirando fijamente el dispositivo. Hay más. Nathan continuó, cambiando a otro archivo de audio. La voz de Emily de nuevo. Esta vez en conversación con su padre. Los documentos que obtuve muestran un patrón de negligencia. No es técnicamente falso, papá, solo creativamente interpretado. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Nathan continuó presentando evidencia. Correos electrónicos donde Emily organizó la recolección de información falsa. Fotografías que ella había tomado de la casa de Sarah sin autorización. Incluso recibos de pagos hechos a investigadores privados. Dr. Hayes, la doctora Rivera finalmente habló. ¿Me está diciendo que todo el informe fue fabricado por celos? Emily vio a Sarah como una amenaza para la relación que teníamos. Cuando ella descubrió que yo estaba pasando tiempo con mi hijo, ella decidió remover a Sarah permanentemente. Nathan se inclinó hacia adelante, su voz pesada de emoción. Doctora Rivera, he trabajado como doctor por años. He visto casos reales de negligencia infantil. Visto niños que verdaderamente necesitaban protección. Ethan Thompson no es uno de esos niños. Él es amado, cuidado, protegido. Su madre sacrificó todo por él. Él sacó una serie de fotografías de la carpeta. Imágenes que él había tomado discretamente durante sus visitas. Ethan jugando felizmente, su habitación organizada llena de libros. Sarah ayudando con la tarea. Los dos ellos cocinando juntos. ¿Es este un niño descuidado? Nathan preguntó, empujando las fotos hacia adelante. Mire a sus ojos. ¿Ve miedo, tristeza o ve a un niño de 5 años que es amado y seguro? La doctora Rivera examinó las fotografías en silencio. En cada una Ethan irradiaba felicidad y confianza. Y Sarah, Nathan continuó, ella trabaja como autónoma específicamente para tener flexibilidad de horario y siempre estar disponible para Ethan.
Ella eligió vivir más simplemente, financieramente, para darle presencia constante. ¿Es eso negligencia o es eso amor? Doctor Hayes, entiendo su posición, pero usted claramente tiene un interés personal. Sí tengo. Tengo un interés en proteger a mi hijo y a la mujer que lo crió sola porque yo fui demasiado cobarde para estar presente. Las palabras salieron como una confesión dolorosa, pero mi interés personal no cambia los hechos. Usted fue manipulado por alguien que quería usar el sistema para resolver un asunto personal. Nathan colocó la pieza final de evidencia sobre la mesa. Un informe médico completo sobre la caída de Ethan, incluyendo fotos del lugar del accidente en la escuela y declaraciones de testigos. La caída fue completamente accidental. Yo examiné a Ethan personalmente. No había señales de abuso, no había patrones sospechosos de lesiones. Un niño de 5 años se cayó del tobogán intentando imitar a Superman. Esto sucede en los patios de juegos todos los días. La doctora Rivera cerró su libreta, claramente perturbada por las revelaciones. Doctor Hayes, si lo que me está diciendo es cierto, esto es una seria violación del sistema de protección infantil. Es cierto, y estoy dispuesto a testificar sobre todo esto, incluso si daña mi carrera. Nathan la miró directamente a los ojos. Mi carrera no significa nada si no puedo usarla para proteger a mi familia. Una hora después, Nathan salió de los servicios de protección infantil con la seguridad de que el caso contra Sarah sería inmediatamente desestimado y que se abriría una investigación contra Emily y el Dr. Hargrove por abuso del sistema y fabricación de informes falsos. Él sacó su teléfono y marcó el número de Sarah. Después de varios intentos, ella finalmente respondió: Sarah, soy Nathan. No cuelgues, por favor. Nathan, ya te dije, el caso ha sido desestimado. No tendrás más problemas con los servicios de protección infantil. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Emily fabricó el informe. Lo probé esta mañana. Estás libre, Sarah. Ethan está a salvo. Él podía oírla comenzando a llorar al otro lado de la línea. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Porque conozco a Emily y porque él dudó. Porque no había nada más importante para mí que protegerlos a ustedes dos. Nathan, ¿puedo ir? Hay mucho de qué tenemos que hablar. Y Ethan debe de estar preguntándose dónde estoy. Esta vez, el silencio fue más largo, pero cuando Sarah finalmente respondió, su voz estaba llena de una emoción que Nathan no había oído en años. Ven, te estamos esperando. La noticia se filtró el jueves por la mañana. Nathan estaba en el hospital cuando empezó a notar las miradas extrañas de sus colegas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando él caminaba por los pasillos. Fue solo cuando él llegó a su oficina que encontró a Emily esperándolo, su rostro lívido de rabia. Me destruiste, ella dijo, su voz temblando con furia contenida. Literalmente destruiste mi vida. Nathan cerró la puerta detrás de él, manteniendo su compostura. Tú destruiste tu propia vida, Emily. Yo solo saqué la verdad a la luz. ¿La verdad? Emily rió, pero no había humor en el sonido. La verdad es que tú tiraste por la borda una relación de 8 meses, tu carrera en este hospital y mi reputación, todo por una mujer que te ocultó la existencia de tu propio hijo. Tú fabricaste evidencia contra una madre inocente. Usaste la influencia de tu padre para manipular el sistema de protección infantil. Eso no es amor, Emily. Eso es obsesión enferma. Emily se acercó a él, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación e ira. Yo te amaba, Nathan. Yo estaba construyendo un futuro para nosotros. Tú estabas construyendo una prisión. Nathan respondió con calma. ¿Para mí?
para ti, y en el proceso casi destruyes la vida de un niño inocente. La puerta se abrió de golpe y el de Robert Hargrove entró, su rostro rojo de ira. Hayes, mi oficina ahora. Papá, no. Emily intentó intervenir, pero la mirada de su padre la silenció. En la oficina del director, la atmósfera estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. El doctor Hargrove se sentó detrás del escritorio, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la superficie de madera. Usted ha hecho un buen lío, Dr. Hayes. Yo expuse una conspiración que usó los recursos de este hospital para perseguir a una familia inocente. Nathan respondió, manteniendo su voz firme. Usted traicionó la confianza de mi hija. Grabó conversaciones privadas sin consentimiento en defensa de un niño. Y las grabaciones fueron hechas después de que Emily admitió haber fabricado evidencia. Yo tenía el derecho legal de protegerme a mí mismo y a mi familia. El doctor Hargrove se puso de pie caminando hacia la ventana. ¿Su familia? Usted ni siquiera sabía que este niño existía hasta la semana pasada, y eso me da aún más derecho a protegerlo ahora. El teléfono del director sonó. Él respondió con una expresión irritada, pero su rostro se puso más pálido a medida que la conversación continuaba. Entiendo. Sí, lo verificaré. No, aún no he tenido acceso. Él colgó y se giró hacia Nathan con ojos bien abiertos. Esa era la oficina de prensa. Un periodista local está investigando la historia. Aparentemente, alguien filtró información sobre todo el caso. Nathan sintió su estómago apretarse. Él no había hablado con los medios, pero en el mundo de hoy, la información sensacional viajaba rápido. Esa misma tarde, el sitio web del principal periódico de la ciudad publicó el titular. Doctora usa influencia de padre para fabricar informe contra madre soltera por celos. El artículo fue devastador en sus detalles. Cómo Emily había manipulado documentos. Cómo el director había usado su posición para facilitar el informe falso. Cómo un niño inocente había sido puesto en riesgo por motivos personales. El teléfono de Nathan no dejaba de sonar. Reporteros, colegas, incluso extraños que de alguna manera habían conseguido su número. Él apagó el dispositivo y fue directamente a la casa de Sarah. Cuando él llegó, encontró a Sarah sentada en la sala de estar con Ethan, en su regazo viendo las noticias en televisión. El presentador estaba hablando sobre el caso, usando términos como abuso de poder y manipulación del sistema. Mami, ¿por qué están hablando de nosotros en la televisión?, preguntó Ethan confundido. Sarah miró a Nathan con una mezcla de alivio y preocupación, porque algunas personas hicieron cosas malas, y ahora todos sabrán la verdad. El doctor Hayes está en la televisión, también. Nathan se sentó junto a ellos, sintiendo el peso de la situación. Ethan, sabes que a veces los adultos cometen errores, ¿verdad? Ethan asintió. Bueno, algunos adultos cometieron errores muy grandes e intentaron lastimarte a ti y a tu mami, pero ahora todos saben que no hiciste nada malo y tú nos protegiste. Lo intenté, campeón. Ethan sonrió y se acurrucó entre Nathan y Sarah, justo como un superhéroe. Esa noche, después de que Ethan se fue a la cama, Sarah y Nathan hablaron en la cocina. La televisión continuó emitiendo actualizaciones sobre el caso. Emily había sido suspendida del hospital. El doctor Hargrove estaba siendo investigado por la junta médica. Y había rumores de que ambos podrían enfrentar cargos criminales. No tenías que hacer esto, Sarah dijo suavemente. Exponer toda tu vida, tu carrera. Sí tuve que, Nathan respondió. Sarah, no entiendes. Cuando vi lo que Emily hizo, cuando me di cuenta de que Ethan podría haber sido apartado de ti por sus mentiras, él se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. No podría vivir conmigo mismo si no luchaba por ustedes dos.
y ahora tu carrera en el hospital probablemente ha terminado. Nathan se encogió de hombros. Hay otros hospitales, otras oportunidades, pero solo hay una tú y un Ethan. Sarah lo miró por un largo momento, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Hace 5 años, tu carrera era más importante que nuestra relación. Hace 5 años, yo era un joven idiota que pensaba que sabía lo que era importante en la vida, Nathan admitió. Me tomó 5 años descubrir que estaba completamente equivocado. El teléfono de Sarah sonó. Una periodista queriendo una entrevista. Ella colgó sin contestar. Esto pasará, Nathan dijo. Los medios encontrarán otra historia. La gente olvidará, pero Emily, ella nunca se recuperará de esto. Como si conjurado por sus palabras, el teléfono de Nathan vibró con un mensaje de Emily. Espero que seas feliz. Destruiste todo en lo que yo creía, pero algún día te darás cuenta de que perdiste lo mejor que alguna vez tuviste. Nathan le mostró el mensaje a Sarah, quien lo leyó en silencio. Ella aún no lo entiende, ¿verdad? Sarah comentó. Ella aún piensa que esto es sobre tú eligiendo entre ella y yo. ¿No es así? Sarah lo miró con una expresión que era a la vez triste y esperanzada. No, Nathan, esto es sobre tú finalmente eligiendo hacer lo correcto sin importar nada entre nosotros. Y en ese momento, Nathan supo que Sarah tenía razón. Emily había caído, no porque él hubiera elegido a otra mujer, sino porque él, finalmente, había encontrado el valor para proteger a su familia, algo que él debió haber hecho años atrás. La tormenta estaba pasando, pero sus consecuencias resonarían por mucho tiempo. 2 semanas habían pasado desde que la historia se publicó en los medios. El polvo estaba comenzando a asentarse, pero cambios significativos habían ocurrido. Emily había sido despedida del hospital y estaba enfrentando cargos por falsificación de documentos. Su padre había sido temporalmente removido de su posición como director, y Nathan había decidido transferirse a un hospital más pequeño en las afueras de la ciudad, una decisión que sorprendentemente le dio paz. Él estaba pasando más tiempo con Ethan, quien todavía lo llamaba Dr. Hayes o mi amigo doctor. Pero la relación entre ellos se había profundizado naturalmente. Ethan había empezado a preguntar cuándo Nathan volvería antes de que él siquiera saliera de casa y siempre corría a la puerta cuando oía llegar su coche. Era una soleada mañana de sábado cuando Sarah finalmente tomó la decisión que había estado posponiendo por semanas. Ethan estaba en el patio trasero, jugando con los dinosaurios que Nathan había traído el día anterior, haciendo rugidos dramáticos y creando batallas épicas entre los juguetes. Nathan, Sarah dijo, colocando 2 tazas de café en la mesa de la cocina. Necesito decirte algo. Él notó la seriedad en su voz y se sentó. ¿Qué es? Ethan me hizo una pregunta anoche, una pregunta que no pude responder. Sarah tomó una respiración profunda, preparándose. Él me preguntó por qué te pareces tanto a él. Nathan casi dejó caer su taza. ¿Qué dijiste? Que a veces la gente se parece por coincidencia, pero él es inteligente. Nathan, muy inteligente, y él está empezando a hacer conexiones. Sarah miró por la ventana a Ethan, quien ahora estaba haciendo que un Triceratops luchara contra un tiranosaurio. Creo que es hora de que le digamos la verdad. ¿Estás segura? Él es todavía tan joven. Él tiene 5, pero es maduro para su edad, y él tiene el derecho de saber. Sarah se sentó frente a él. Además, no quiero que él se entere por accidente o que alguien más se lo diga. Él merece escucharlo de nosotros. Nathan asintió lentamente. La idea lo aterrorizaba y lo conmovía. ¿Cómo hacemos esto juntos? Simple. Honesto. Ellos llamaron a Ethan adentro y se sentaron en el sofá de la sala. Ethan se acomodó entre ellos, aún sosteniendo su Triceratops favorito. Ethan,
queremos hablar contigo sobre algo importante. Sarah comenzó, su voz amorosa pero seria. Ethan miró de uno al otro, su expresión volviéndose curiosa. ¿Hice algo mal? No, cariño, no hiciste nada mal. De hecho, es algo bueno. Sarah miró a Nathan, animándolo a hablar. Nathan tomó una respiración profunda. Ethan, ¿recuerdas cuando me preguntaste si tenía hijos? Recuerdo que dijiste que era complicado. Bueno, en realidad no era tan complicado. Simplemente no sabía cómo explicarlo en ese momento. Nathan se agachó frente a Ethan, poniéndose a su nivel de ojos. Ethan, yo soy tu papá. Ethan parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Mi papá real? Sí, campeón. ¿Tu papá real? Ethan miró a Sarah. Mami, ¿es verdad? Es verdad, cariño. Doctor Hayes, Nathan es tu padre. Por un momento, Ethan estuvo en silencio, mirando entre ellos. Luego una expresión de pura alegría se extendió por su rostro. Por eso nos parecemos. La maestra de la escuela dijo, tengo los mismos ojos que tú. Nathan rió sintiendo lágrimas picar sus ojos. Por eso exactamente. Y por eso sabes cómo hacer panqueques como mami, y por eso te gustan los mismos dibujos animados que a mí. Ethan estaba prácticamente vibrando de emoción. Siempre quise tener un papá, y siempre quise tener un hijo justo como tú, Nathan respondió, su voz ronca de emoción. Ethan se lanzó a los brazos de Nathan, abrazándolo fuerte. ¿Puedo llamarte papi ahora? Puedes llamarme como quieras, Ethan. Papi Nathan, Ethan gritó, probando las palabras. Papi Nathan, me gusta. Sarah observó la escena con lágrimas corriendo por su rostro, pero ella estaba sonriendo. Ver a Ethan tan feliz, tan naturalmente aceptando a Nathan como su padre, fue más de lo que ella podría haber soñado. Papi, Ethan dijo de repente, tirando hacia atrás para mirar a Nathan a los ojos. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? La pregunta tomó a ambos adultos por sorpresa. Nathan miró a Sarah, inseguro de cómo responder. Ethan, Sarah dijo suavemente, tu padre tiene su casa y nosotros tenemos nuestra casa, pero las familias viven juntas. Ethan protestó. En la escuela todos mis amigos viven con su mamá y papá. No todas las familias son iguales, cariño. Sarah explicó. Algunos niños viven solo con su mamá, otros solo con su papá, otros con sus abuelos. Pero quiero que seamos una familia normal, Ethan dijo. Y por un momento, su alegría dio peso a una expresión preocupada. ¿Ya no se gustan? Nathan y Sarah intercambiaron miradas, ambos dándose cuenta de que estaban entrando en territorio complicado. Ethan, Nathan dijo cuidadosamente, tu madre y yo nos gustamos mucho. Tú eres prueba de eso. Pero a veces los adultos necesitan tiempo para averiguar cómo hacer que las cosas funcionen. ¿Cuánto tiempo? La pregunta directa de un niño de 5 años los dejó sin palabras. Sarah rió nerviosamente. No sabemos, cariño, pero lo que importa es que ahora tienes un padre que te ama mucho y que siempre estará presente en tu vida. Y te veré todos los días. Ethan preguntó a Nathan, si tu madre me deja, me encantaría verte todos los días. Ethan se giró hacia Sarah con una expresión determinada. Mami, ¿lo dejarás? Sarah miró esos dos pares de ojos idénticos, mirándola esperanzadoramente, y sintió su corazón derretirse. Claro que sí. Ethan celebró saltando en el sofá. Ahora puedo decir a todos en la escuela que tengo un doctor, papá, y que él es un superhéroe también. ¿Superhéroe? Nathan preguntó, divertido. Tú nos salvaste a mí y a mami de la gente mala. ¿No es así? Nathan miró a Sarah y por primera vez en semanas, ella le sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, llena de posibilidades. Sí, Ethan,
Intenté hacer eso. Entonces, eres mi superhéroe, papi. Esa tarde, los tres hicieron panqueques juntos. Ethan insistió en mostrar a Nathan cómo su madre le había enseñado a romper huevos, y Nathan fingió estar impresionado con la técnica. Sarah observó a las dos personas más importantes en su vida interactuando con una naturalidad que la sorprendió. Cuando Ethan tomó una siesta después del almuerzo, Sarah y Nathan se sentaron en el patio trasero. Él lo aceptó mejor de lo que esperaba. Sarah comentó, él es un niño increíble. Hiciste un trabajo maravilloso. Hicimos. Sarah corrigió suavemente. Incluso sin saberlo, tú estuviste presente en cada característica suya, en cada sonrisa, en cada curiosidad. Nathan la miró. Sarah sobre lo que Ethan preguntó sobre nosotros viviendo juntos un paso a la vez. Nathan, ella interrumpió suavemente. Primero, aprendamos a ser una familia. Luego, veremos a dónde nos lleva eso. Pero incluso diciendo eso, Sarah no podía negar que la idea de tener a Nathan alrededor permanentemente ya no sonaba aterradora. Sonaba como hogar. 4 meses habían pasado desde que Ethan descubrió la verdad sobre Nathan. La rutina de la pequeña familia se había establecido naturalmente. Nathan pasaba las mañanas en el hospital, almorzaba con ellos siempre que era posible, y pasaba las noches en casa con Sarah y Ethan. Él todavía mantenía su apartamento, pero la mayoría de sus pertenencias ya habían migrado a la casa de Sarah. Ethan había florecido con la presencia constante de su padre. Sus calificaciones en la escuela habían mejorado. Él estaba más seguro, y la maestra le había comentado a Sarah sobre cómo él parecía más feliz y más seguro. El niño se había acostumbrado rápidamente a llamar a Nathan papi, y la naturalidad con la que lo hacía derretía los corazones de ambos adultos. Era una noche de jueves cuando Nathan llegó a casa con una expresión extraña en su rostro. Ethan estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina y Sarah estaba preparando la cena. «Papi», Ethan gritó, corriendo al abrazarlo como hacía cada noche. «¿Adivina qué?», la maestra dijo. «Puedo presentar a mi familia en la feria de ciencias». «¿En serio? ¿Y qué vas a presentar?», Nathan preguntó, levantando a Ethan. «Voy a hablar sobre cómo tú salvaste vidas en el hospital y cómo nos salvaste a mí y a mami también». Sarah sonrió revolviendo la salsa en la sartén. «Él está súper emocionado. Él quiere hacer un póster con fotos tuyas trabajando. ¿Podemos ir al hospital el sábado, papi? Solo para que pueda ver dónde trabajas». «Claro, campeón. Pero ahora termina tu tarea mientras hablo con mami». «Ok», Ethan asintió y regresó a la mesa, concentrándose en sus ejercicios de matemáticas. Nathan se acercó a Sarah, envolviendo sus brazos alrededor de ella por detrás mientras ella cocinaba. «¿Cuál era esa expresión cuando llegaste?», Sarah preguntó en voz baja. «¿Nerviosismo?», Nathan admitió, besando su cuello suavemente. «¿Nervioso por qué?». «Porque hoy tomé una decisión importante». Sarah se giró en sus brazos, estudiando su rostro. «¿Qué tipo de decisión?». «La clase que cambiará nuestras vidas». Nathan tomó una respiración profunda. «Sarah, estos 4 meses han sido los más felices de mi vida. No solo por Ethan, sino por ti, también». Por tener esto, él gesticuló alrededor de la cocina, abrazando la vida doméstica que habían construido juntos. «Nathan, déjame terminar», él interrumpió suavemente. «Sé que cometimos errores en el pasado. Él cometió errores, y sé que todavía tienes miedo de que yo pueda huir de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles». Sarah bajó sus ojos porque él tenía razón. A pesar de todo lo que habían construido, parte de ella aún albergaba el miedo de que un día despertaría y Nathan habría decidido que la responsabilidad era demasiado. «Pero Sarah, mírame». Él levantó suavemente su barbilla. «No voy a ir a ninguna parte. No esta vez. No nunca más. ¿Cómo puedes estar seguro?».
porque entendí algo que no entendía en mis 20 segundos. Nathan sonrió pasando su pulgar por su mejilla. Entendí que la carrera es solo lo que haces, pero la familia es quien eres. Ethan apareció en la cocina, interrumpiendo el momento. Terminé mi tarea. ¿Puedo ver la televisión antes de la cena? Puedes, cariño. Solo media hora, Sarah respondió. Después de que Ethan se fue, Nathan tomó la mano de Sarah. ¿Hay algo más? ¿Qué? Hablé con el Dr. Morales hoy. Él me ofreció una posición permanente en el nuevo hospital con un aumento de salario y horas más flexibles. Sarah sonrió. Eso es maravilloso, Nathan. Te lo mereces. Aceptaré la oferta si aceptas la mía. ¿Qué oferta? Nathan se apartó de ella y para su completa sorpresa se arrodilló en la cocina. De su bolsillo, él sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Sarah Thompson, él dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Te casarás conmigo? Sarah llevó sus manos a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Nathan, no es un anillo caro. Él continuó, abriendo la caja para revelar un solitario simple pero elegante. No es extravagante, pero es real, es honesto. Es la promesa de que esta vez me voy a quedar. Papi, ¿por qué estás en el suelo? La voz de Ethan vino del umbral de la cocina. Nathan sonrió manteniendo sus ojos en Sarah. Le estoy pidiendo a tu madre que se case conmigo, Ethan. Los ojos de Ethan se abrieron y él corrió hacia ellos. ¿De verdad? ¿Se van a casar? Si ella dice sí, Nathan respondió. Ethan se giró hacia Sarah con una expresión suplicante. Di sí, mami. Por favor. Sarah rió a través de sus lágrimas, mirando a los dos hombres en su vida. ¿Ustedes dos planearon esto juntos? No, Ethan protestó, pero quiero que se casen. Así seremos una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, cariño. Sarah dijo, agachándose a su altura. Pero si se casan, papi vivirá aquí siempre, y tendré un padre y una madre como los otros niños en la escuela. Y Ethan, Nathan interrumpió suavemente. Incluso si tu madre no quiere casarse conmigo ahora, seguiré siendo tu padre. Eso nunca cambiará. ¿Pero quieres mucho que ella se case contigo? Ethan se giró hacia Sarah de nuevo. ¿Y tú? ¿Quieres casarte con papi? Sarah miró a Nathan todavía arrodillado en el suelo de la cocina, sosteniendo un anillo que representaba mucho más que una promesa de matrimonio. Representaba al hombre en que se había convertido, la familia que habían construido a pesar de todos los obstáculos, y el futuro que podrían tener juntos. Sí, ella susurró. Sí, Ethan gritó, saltando. ¿Se van a casar? Nathan se puso de pie, deslizando el anillo en el dedo de Sarah con manos temblorosas de emoción. ¿Es realmente un sí? Es un sí, Sarah confirmó. Y cuando él la besó, ella pudo sentir 6 años de dolor finalmente siendo sanados. Ethan se apretó entre ellos, abrazándolos a ambos. Ahora somos oficialmente una familia. Él gritó, haciendo reír a todos. Siempre lo fuimos, campeón, Nathan dijo, abrazándolos a ambos. Simplemente nos tomó un tiempo darnos cuenta de eso. Esa noche, después de que Ethan se durmió, Sarah y Nathan se sentaron en el patio trasero planeando el futuro. No sería fácil. Ellos todavía tenían mucho que reconstruir, mucha confianza que fortalecer. Pero por primera vez en años, Sarah se sintió completamente segura. No mentiré, ella dijo, jugando con el anillo en su dedo. Todavía tengo miedo de qué. De despertar un día y descubrir que todo esto fue un sueño. Que te darás cuenta de que asumiste demasiadas responsabilidades. Nathan la acercó. Sarah, puedo prometerte muchas cosas. Puedo prometer que amaré a Ethan por el resto de mi vida. Puedo prometer que intentaré ser el mejor esposo posible. Puedo prometer que trabajaré cada día para merecer la confianza de ambos.
Pero la única cosa que puedo prometerte con absoluta certeza es que nunca me iré de nuevo. Pase lo que pase, estamos en esto juntos ahora. Y por primera vez en 6 años, Sarah creyó completamente una promesa que Nathan hizo. 6 meses después de la propuesta de matrimonio en una soleada mañana de sábado, Sarah se despertó con Ethan saltando en la cama, vistiendo su nuevo traje con su cabello perfectamente peinado. Mami, hoy es el día en que te vas a casar con papi. Sarah sonrió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y pura alegría corriendo por sus venas. Ellos habían decidido una pequeña ceremonia íntima celebrada en la granja familiar de un amigo a solo 1 hora de la ciudad. Nada extravagante, nada que no fuera genuinamente ellos. ¿Estás emocionado, cariño?, Sara preguntó, besando la frente de su hijo. Muchísimo, papi dijo. Tengo una misión súper importante hoy. ¿Y cuál es esa? Llevar los anillos, él dijo. Él solo confía en mí con esta misión. Sarah sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Durante los últimos meses, observar a Nathan y Ethan construir su relación padre-hijo había sido más conmovedor que cualquier romance que ella pudiera haber imaginado. Nathan no solo se había convertido en un padre presente, sino que se había convertido en el tipo de padre que Ethan siempre había merecido. 2 horas después, Sarah se estaba arreglando en el dormitorio principal de la granja. Su vestido era simple pero elegante. Un diseño de encaje color marfil que llegaba a sus rodillas con mangas 3/4 que cubrían delicadamente sus brazos. Sin velo o grandes producciones, solo ella auténtica y feliz. «Te ves hermosa, hija», dijo su madre, Elena, ajustando una pequeña corona de flores naturales en el cabello de Sara. «Gracias, mamá, por estar aquí, por apoyarnos, Sara». Elena tomó las manos de su hija. «En todos estos años, nunca te he visto tan feliz. Y Ethan, Dios mío, cómo ha cambiado ese niño desde que su padre entró en su vida». Era verdad. Ethan había florecido de una manera que Sarah ni siquiera sabía que era posible. Sus calificaciones en la escuela eran excelentes. Él estaba más seguro, más sociable. La presencia de Nathan había llenado un vacío. Sarah ni siquiera se dio cuenta de que existía. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. «¿Puedo pasar?», era la voz de Nathan. «No puedes ver a la novia antes de la ceremonia». Ethan gritó desde el pasillo. «Solo quiero hablar con ella por 1 minuto, campeón. Prometo que no miraré». Sarah rió. «Entonces, puedes pasar, pero cierra los ojos». Nathan entró con sus manos cubriendo sus ojos, luciendo un poco ridículo, pero completamente adorable en su traje azul marino. «¿Qué pasa?», Sarah preguntó, divertida. «Solo quería asegurarme de que no habías cambiado de opinión». «¿En serio? ¿Estás nervioso? ¿Aterrorizado?». Nathan admitió. «No porque no quiera casarme contigo, sino porque quiero que esto funcione tan desesperadamente que tengo miedo de estropearlo todo de nuevo». Sarah se acercó a él, sus ojos aún cerrados. «Nathan, mírame. Dijiste que no mirara. Ahora te estoy diciendo que mires». Él abrió sus ojos y su aliento se le atascó en la garganta. «Sarah, estás lista para casarte contigo». «Impresionante. Eres absolutamente deslumbrante». Ella se acercó, ajustando su corbata. «Te ves muy guapo también. Y deja de estar nervioso. Vamos a funcionar». «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque te amo, porque amas a Ethan, y porque hemos pasado por lo peor y llegamos hasta aquí». Ethan apareció en el umbral, impaciente. «Entonces, ¿van a quedarse ahí hablando todo el día?». «La gente está esperando». La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la granja, bajo una pérgola decorada con flores silvestres y telas fluidas. Había solo 20 invitados,
familia cercana y algunos amigos íntimos. Sin música orquestada o decoraciones elaboradas, solo guitarra y voz, flores simples y mucho amor. Cuando fue hora de que Sarah caminara hacia el altar improvisado, ella sostuvo la mano de Ethan, quien había insistido en entregarla a su padre. Entonces, ¿estás lista, mami? Ethan preguntó Sirius, como un pequeño caballero. Estoy lista. Ellos caminaron juntos por el jardín mientras la música sonaba suavemente. Sarah pudo ver a Nathan esperando, y la expresión en su rostro era de puro amor y admiración. Cuando ellos lo alcanzaron, Ethan hizo una pequeña reverencia formal. Papi, te estoy entregando a mami, pero tienes que prometer cuidarla bien. Él prometió a Ethan para siempre. Ethan sonrió y fue a sentarse en la primera fila, orgulloso de su misión cumplida. El oficiante, un amigo de la familia, comenzó la ceremonia con palabras simples sobre amor, familia y nuevos comienzos. Pero fue cuando llegó el momento de los votos que la emoción realmente tomó el control. Sarah, Nathan comenzó, su voz temblando ligeramente. Hace 6 años, cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé ir. Pero quizás necesitábamos ese tiempo separados para convertirnos en las personas que somos hoy. Para mí aprender lo que realmente importa, él hizo una pausa, mirando a Ethan en la primera fila. Tú me diste el regalo más grande que cualquier hombre puede recibir. Un hijo maravilloso y la oportunidad de ser padre. Pero más que eso, tú me enseñaste lo que es el amor incondicional. Sarah limpió una lágrima que insistía en caer. Prometo que nunca me iré de nuevo. Prometo que seré el esposo que mereces y el padre que Ethan merece. Prometo que nuestra familia siempre será mi prioridad. Y prometo que pasaré el resto de mi vida demostrando que merezco la segunda oportunidad que ustedes dos me dieron. Fue el turno de Sarah. Nathan, cuando apareciste en ese hospital, mi primer instinto fue proteger a Ethan y protegerme a mí misma, porque tenía miedo de creer que habías cambiado. Ella miró a Ethan, quien estaba observando todo con total atención. Pero tú pruebas día tras día que ya no eras ese veinteañero que tenía miedo al compromiso. Te convertiste en el hombre que siempre supe que podías ser. Él prometió que confiaré en ti. Prometo que construiremos nuestra familia basada en la honestidad y el amor. Y prometo que Ethan siempre sabrá que tiene 2 padres que lo aman más que a nada en el mundo. Cuando fue hora de los anillos, Ethan se puso de pie solemnemente, llevando la pequeña almohada como si fuera lo más importante del mundo. Los anillos, por favor, Ethan, el oficiante dijo. Ethan entregó los anillos con seriedad adulta, pero no pudo contener su sonrisa cuando susurró. Ahora van a estar casados para siempre. Nathan Hayes, ¿tomas a Sarah Thompson como tu esposa para amarla y respetarla en todos los momentos de sus vidas? Sí, quiero. Sarah Thompson, ¿tomas a Nathan Hayes como tu esposo para amarlo y respetarlo en todos los momentos de sus vidas? Sí, quiero. Entonces, por el poder investido en mí, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. El beso fue dulce, lleno de promesas y esperanza. Y cuando ellos se separaron, Ethan corrió hacia ellos, saltando a ambos brazos. Ahora somos oficialmente una familia, él gritó, haciendo reír a todos. La fiesta fue simple, pero alegre. Comida casera, música en vivo, niños corriendo por el jardín. Sarah y Nathan bailaron su primer baile como marido y mujer al ritmo de una canción sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. ¿Cómo se siente, señora Hayes? Nathan susurró en su oído mientras bailaban como, «He llegado a casa». Ella respondió, «Incluso después de todo lo que hemos pasado, especialmente después de todo lo que hemos pasado». Más tarde,
Cuando Ethan estaba durmiendo en el regazo de Nathan durante la fiesta, Sarah miró alrededor a todas las caras sonrientes de la gente que amaba y apoyaba a su familia. No había fotógrafos profesionales, solo teléfonos celulares capturando momentos genuinos. No había decoración extravagante, solo amor sincero. ¿Te arrepientes de no hacer algo más grande? Nathan preguntó, notando su mirada pensativa. Nunca. Sarah respondió sin dudar. Esto es perfecto. Estos somos nosotros. Esta es nuestra familia. Nuestra familia. Ella repitió, saboreando las palabras. Cuando la noche terminó y los últimos invitados se fueron, Sarah, Nathan y Ethan fueron a casa juntos. Ethan durmió en el camino, exhausto, pero feliz, todavía vistiendo su pequeño traje. Creo que fue el mejor día de su vida. Nathan comentó, llevando a su hijo durmiendo a la casa. Uno de los mejores míos, también. Sarah dijo, admirando su nuevo anillo de bodas. Después de acostar a Ethan, ellos se sentaron en el patio trasero, aún vestidos con su ropa de boda, contemplando el cielo estrellado. Entonces, Nathan dijo, aquí estamos. Aquí estamos. Sarah estuvo de acuerdo. Marido y mujer, una familia completa. Nathan la acercó. ¿Sabes lo que esto significa? Lo que significa, nuestra historia apenas está comenzando. Y por primera vez en años, Sarah supo que él tenía razón. No era un final feliz al que habían llegado. Era un nuevo comienzo lleno de infinitas posibilidades. Y así Sarah aprendió que algunas historias no tienen finales. Tienen nuevos comienzos. Que el amor verdadero no es el tipo que nunca enfrenta tormentas, sino el tipo que elige reconstruir después de que la lluvia pasa. Que la familia no es solo aquellos que comparten la misma sangre, sino aquellos que eligen quedarse cuando todo parece perdido. Y que a veces el mayor acto de coraje no es irse a perseguir sueños, sino volver a casa y luchar por lo que realmente importa. Porque al final no son los diplomas en la pared o los éxitos profesionales lo que nos definen. Es el amor que dejamos como nuestro legado y la gente que elegimos proteger. Y quizás en el fondo esta historia también nos habla a todos nosotros sobre nuestra infinita capacidad de perdonar, empezar de nuevo y creer que nunca es demasiado tarde para elegir.